Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos, de vuelta en nuestro programa Enlace USACH después del comienzo musical y con nuestro panel listo para empezar a comentar los temas de actualidad. Vamos a saludar a Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Simón? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar acá. Lo mismo que a Cristian Núñez, militante de la Juventud de Renovación Nacional. También, Cristian, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días. Oigan, tenemos ahí varios temas para empezar a conversar con ustedes y lo primero tiene que ver con esta suerte de reacción que surge desde el oficialismo a propósito de los planteamientos de modificación de la ley Naín Retamal por parte del Partido Comunista. De hecho, tomo información de Cooperativa del día de ayer y ahí se señala que se está impulsando por el gobierno y por RN una ley Naín Retamal 2.0 frente a este intento de modificación. De hecho, el Ejecutivo va a poner urgencia a proyectos que endurecen penas por ataques a policías, mientras que la colectividad busca ampliar la protección a funcionarios de Franco. En ese sentido, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dijo que nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo de que pueden actuar tranquilos. Ese parte entonces de lo que se ha estado señalando por parte de la autoridad. Hay que aprovechar además, a propósito de lo que señalaba, que se necesita tener estas fuerzas de orden y seguridad y el respaldo para que actúen tranquilos. Y ahí dice que la ley Naín fue un gran avance. Hay que aprovechar ese tremendo capital de personas que tiene ese compromiso de servicio, el entrenamiento, y semana a semana vemos casos de funcionarios que están de Franco y atienden situaciones de emergencia. Las propuestas son la respuesta a eso, y manifestó su rechazo a la iniciativa planteada por el PC. Lo que han hecho esos parlamentarios es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas. Y ya lo decíamos, desde RN también hay apoyo, de alguna manera también se ha estado planteando el poder apoyar. Los proyectos apuntan a ampliar y fortalecer los mecanismos de reconocimiento institucional a los mártires de Carabineros, ampliar facultades, como decíamos, preventivas de control y registro en zonas riesgosas y aumentar sanciones en responsabilidad penal adolescente para delitos graves contra funcionarios policiales. Son algunos de los elementos que se han puesto sobre la mesa. Yo quiero empezar a comentar con ustedes de inmediato cómo se viene este debate. Simón. Sí, la verdad es que no sorprende por parte además del ministro Grau, que ha tenido un historial de defender el uso de armas por parte de la ciudadanía y entender una forma muy grandilocuente de pensar la seguridad, que sin embargo no está necesariamente anclada ni en la evidencia ni en lo que se ha avanzado. Por otro lado, también esto está anclado en una cierta visión sobre lo que supuestamente fue el gobierno anterior, lo que supuestamente habría sido la gestión en seguridad, y a mí me parece que si hay algo que no se puede decir en serio, es que el gobierno anterior no se tomó en serio la seguridad. Y eso no lo decimos nosotros simplemente, lo dice la cifra, por supuesto, o sea, en todos los tipos de delitos significativos, en homicidios calificados, también en la migración irregular. Todas las cifras que venían a la alza durante décadas se quebraron, fruto de un trabajo serio y sistemático, pero también lo dicen los presupuestos. El plan contra el crimen organizado entregó 250.000 millones a las policías, permitió la renovación de la flota de carabineros, 150.000 millones de ese presupuesto fueron a carabineros, y también lo dice el propio, por ejemplo, ex general director Yáñez, que ha sido sistemático en indicar cómo el gobierno anterior fue precisamente un gobierno que se dedicó a fortalecer las capacidades de las policías y a entregarle un respaldo político también. Por lo tanto, nos parece que hoy día nosotros hemos manifestado nuestra discrepancia con la ley Naín Retamal. Eso fue una polémica, digamos, durante el verano. Eso no, hoy día desde Frente Amplio no tenemos una intención particular de que esto vaya a ser modificado en estos momentos. Nos parece que tenemos otras prioridades, pero también nos parece que la posición del gobierno es absolutamente un exceso, y no creo que la seguridad se tenga que construir desde tipos penales privilegiados ni a partir de la relativización de las garantías ciudadanas, del resguardo de los derechos humanos, sino que efectivamente la planificación y el abordaje de la seguridad tiene que darse dentro del marco democrático de derecho. ¿La propuesta del PC es plausible? Yo creo que no tiene mucha capacidad de avanzar en el contexto político actual. Pero lo que a mí me preocupa más de esto no es tanto que el PC haya planteado esta iniciativa. Lo que me preocupa más es este intento que muchas veces ocurre de manera muy sistemática por parte de sectores de la derecha de intentar de cancelar a priori los debates. Si la propuesta del PC no tiene asidero, no va a avanzar en el Congreso. Pero eso no significa que no se pueda debatir. Se puede debatir sobre lo que sea. Pero
y podría eventualmente rechazarse en general si fuese un proyecto de ley, pero eso no implica cancelar el debate, y yo creo que hay un intento de cancelar el debate, y peor aún, la respuesta del gobierno es doblar la apuesta, lo cual me parece que no tiene ningún sentido, y yo esperaría que el gobierno esté más preocupado efectivamente de presentarle al país cómo va a abordar los problemas de seguridad, porque hasta el momento hemos tenido una serie de autoridades que han salido, un desempeño que ha sido vergonzoso y políticas grandilocuentes fracasadas, como la zanja, que hoy día vemos que se han gastado millones de pesos, ni siquiera en realidad está claro ni cuánto sale, ni cómo se va a mantener, y hoy día vimos todos cómo se le construyó un puente para poder bypassarlo. Cristian, me quedo contigo, también tus aproximaciones a este tema, y particularmente el ir observando no solamente las propuestas que surgen desde el gobierno, lo que plantea, sin ir más lejos, no solo el ministro de Seguridad, sino que también desde tu partido, pero además también los apuntes que hacía Simón respecto a lo que fue al menos la gestión del gobierno anterior, y de alguna manera también el planteamiento de poder discutir las cosas, que es lo que también pone sobre la mesa Simón, independiente de lo plausible o no que puede hacer lo que plantea el PC. Bueno, yo no creo que la respuesta a la iniciativa del Partido Comunista sea una situación sistemática, yo creo que es orgánica. Se ha dado en el Congreso, sobre todo desde marzo, con el cambio de los parlamentarios, que cada iniciativa que se presenta desde la izquierda encuentra una revancha desde la derecha. No solamente, tampoco creo que exista asidero alguno por parte de los parlamentarios que la moción del PC sea fructífera, porque nuevamente no está el contexto político siquiera para poder ser aprobada. El problema que surge con esto es que creo que es una excelente forma que tiene el gobierno también para sacar un poco el foco de lo que es importante. Yo comparto mucho la idea de que hoy no hay plan. Desde marzo, y yo incluso diría desde enero, que vengo haciendo la misma crítica de siempre, que es: no existe un verdadero relato político por parte del Partido Republicano, porque no entienden lo que es gobernar, porque son una muy buena oposición y un muy mal gobierno. Y hasta la fecha se ha demostrado que no solamente es así, sino que no solamente son un mal gobierno, sino que también tienen un mal plan de gobierno. A pesar de todas las personas que se le han ido sumando, sobre todo desde parte del mundo de Chile Vamos, el Partido Republicano reniega, ya sea por principio o por valores, a adaptarse a la situación política que viven hoy en día. José Antonio Kast no llega a la moneda por ser un buen líder o por ser una persona que se entendía que iba a solucionar los problemas del país, sino que llega porque no solamente la izquierda no tenía un candidato bueno, o sea, Janet Jara no era una buena candidata, sino que también la derecha no tenía mejores candidatos. O sea, la mejor candidata para mí seguía siendo Evelyn Matei, sí, pero igual se cuadró. Ahí hay el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Primero, en materia de seguridad, yo creo que la ley Naín Retamal no trajo ningún tipo de beneficio, desde la completa honestidad y como alguien de derecha, principalmente porque no se hacen cargo del principal problema de seguridad, creo yo, que es el Código Procesal Penal. Esto lo único que hace es añadir artículos extra completamente innecesarios para el procedimiento penal, que terminan por no tener ningún tipo de asidero. Segundo, el presentar una especie como de refuerzo hacia la ley Naín Retamal, porque se está presentando una flexibilización en materia de ley, es otra forma también de dar a entender que no se sabe qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad. Yo recojo completamente que el gobierno de Gabriel Boric hizo una de las inversiones de seguridad más grandes de la historia de Chile desde el retorno a la democracia, de las más grandes. No solamente se renovó la flota de carabineros, sino que aparte también se modernizó la flota de carabineros. Y hoy, el gobierno de José Antonio Kast no sabe, que es un hecho, no sabe qué es lo que debe de hacer. Se presentó una iniciativa buena, creo yo, que era la de fusionar Interior con Secpress, sí, para dejarle al ministro de Seguridad la labor de seguridad, pero también quedó en nada. Porque no solamente se presenta una política pública de fusión, pero no se presenta una política pública activa de persecución contra la delincuencia. Entonces quedan esto un poco en frases grandilocuentes de apoyamos a nuestros carabineros, ayudamos a la ciudadanía, pero al momento de aplicar este tipo de cosas, quedamos en absolutamente nada.
Simón, entremos también un poco en también el análisis que hacía Cristian de la manera en que también algunos militantes de Chile Vamos están mirando la forma que se está haciendo las cosas por quienes integran el Partido Republicano. Y ahí también hacer la bajada de efectivamente cuánto se puede mantener una alianza o una cercanía de esas características teniendo, digámoslo, críticas no menores. Sí, dos apuntes. Lo primero, como solo para cerrar el punto de la línea de Retamail y todo esto, es que yo creo que efectivamente la idea de que no hay plan y que no saben qué hacer es bien sustantivo y es como una constante en parte en el gobierno, como lo han administrado por fuera de lo que está haciendo el ministro Quirós, que parece que es quien lleva la batuta y el único que tiene un plan y todo se ordena detrás de eso. Pero en materia de seguridad, ya lo decía, o sea, fue escandaloso en los primeros meses, con la ministra Steiner, su subsecretaria que mandó a la persona que hicieran todo lo posible para resguardarse personalmente. Y sin embargo vemos que no, qué pasa con el crimen organizado, qué pasa con cuáles son las políticas para abordar los problemas con respecto al narcotráfico. El secreto bancario que surgió de nuevo a propósito del tema de los bancos. Que además el contraste es demasiado grande porque hay una negativa a levantar el secreto bancario para poder perseguir la ruta del dinero. Y al mismo tiempo no hay problema en ir a cobrarle el CAE de manera draconiana a las familias trabajadoras que deben la deuda. Esto no quiere decir que las deudas no hayan que pagarse, pero sí hay una cuestión que uno le puede interrogar al gobierno y que es la jerarquía con las cuales se cobran las deudas. Porque hay unas deudas que se deciden ir primero y hay otras deudas que se deciden ir después. El secreto bancario no se persigue, el CAE se persigue y a los empresarios que han eludido impuestos sistemáticamente o incluso que han ilegalmente sacado sus ganancias para ponerlas en el extranjero se les ofrece un perdonazo para que las puedan traer de vuelta a Chile. Entonces todo eso da cuenta de cuáles son las prioridades del gobierno. Y respecto de lo segundo, creo que el gobierno está en un problema muy profundo porque no escucha a nadie. Si esa es la cuestión fundamental, no escucha a nadie. Y cuando nosotros entramos en la cuestión de la reforma tributaria, por ejemplo, es insólito, porque tenemos a Quirós atrincherado y a Kast entregándole todas las facultades y Kast atrincherado diciendo que esta reforma genera crecimiento y que por lo tanto genera empleo y que por lo tanto a largo plazo Chile va a mejorar y las personas trabajadoras también, pero el Fondo Monetario Internacional, las clasificadoras de riesgo, el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema, los economistas, el Consejo Económico en general te dicen, si no se compensa la pérdida de impuestos, la pérdida de recaudación fiscal, el crecimiento no compensa esa pérdida de recaudación. Eso es una evidencia, ya se ha intentado. En Chile también se intentó. Y sin embargo, uno ve al gobierno repitiendo la misma perorata totalmente inmunizado de la discusión pública. Entonces no escuchan a sus compañeros de coalición, no escuchan a los expertos, no escuchan a los organismos internacionales y es evidente que eso va socavando sus bases de apoyo interno. Cristian, retomando un poco y a propósito de lo que se ha planteado en torno a la gestión que tuvo la ministra Steiner en su momento, que motivó finalmente el cambio de gabinete también y que llegara el ministro Arrau, ¿cuál es también la evaluación que estás haciendo de la figura de él? Porque por un lado está este sinceramiento que hizo respecto al plan que se iban a basar en el del gobierno anterior. Tenemos ahora estos apuntes que se hacen respecto a la ley Nain Retamal. Anoche estuvo ahí en una ronda policial, particularmente en la capital, buscando migrantes irregulares y prófugos de la justicia. ¿Cuál es la evaluación también que se hace de la figura de Arrau? Porque ahí se esperaba que hubiese también un cambio de un golpe de timón de alguna manera. Yo creo que el ministro, al igual que el gobierno, es muy bueno para hacer videos de Instagram, pero muy malo para poner en aplicación nuevamente los principios y las obligaciones del Estado. Yo quizás soy muy latero con esto, pero vuelvo a insistir, uno puede hacer 1000 operativos, 10.000 operativos, todos los días, puede poner a disposición a toda la fuerza de carabineros a abocarse a un solo objetivo y aún así no ocurriría absolutamente nada porque el problema central de la cuestión de seguridad es el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal fue reformado ya por Ricardo Lagos hace muchísimo tiempo, se transicionó, ¿no es cierto?, de un sistema inquisitivo a uno garantista y yo creo que la sociedad chilena no estaba preparada para eso.
no solamente no estaba preparada para eso, sino que hoy en día, ya 20 años posterior a la reforma, nos damos cuenta de que nadie está de acuerdo tampoco con ese tipo de sistema. ¿Hay que volver a lo inquisitivo entonces? Yo volvería 100% a lo inquisitivo. Yo esto lo estaba hablando desde hace muchísimo tiempo y lo que más rabia me da es que la única persona que en su momento, durante el debate presidencial, ofrecía una reforma al Código Procesal Penal era Kaiser. No lo iba a votar incluso si es que ofrecía el mejor código, pero yo creo que era algo que debió haber sido valorizado, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros actuamos en materia de seguridad en base a una base endeble, en leyes que no tienen sentido entre sí y que cuando no encuentran sentido entre sí chocan contra una muralla gigante que es el Código Procesal Penal. Y yo, como todavía no abogado, pero como buena persona que respeta la ley, creo que hay algo que está por sobre el resto de las leyes, por muy buen espíritu que tengan desde el Congreso, que es el Código Procesal Penal. Entonces, cuando los parlamentarios no se hacen cargo, y cuando el gobierno no se quiere hacer cargo tampoco, ni de un aspecto ni del otro, nos encontramos con esto, con actos que son en lo visual muy buenos, muy bonitos, de excelente intención, pero que en sustancia tienen poco o nada. Orrego también hizo 1000 operativos, y de los 1000 operativos no resultó nada. Hoy tenemos no solamente a carabineros, sino que también tenemos seguridad municipal y seguridad regional. Y seguimos en exactamente la misma situación. Entonces no es tanto por la cantidad de efectivos que tenemos patrullando, sino que hay un problema de sistema, y ese problema de sistema nadie lo quiere cambiar. Y como nadie lo quiere cambiar, nos encontramos que el gobierno nuevamente no sabe qué hacer, porque ellos salieron con una misión y una obligación y no la van a poder cumplir. Sí. Simón, se caen en saco roto con las propuestas a propósito de lo que dice Cristian en torno al Código Penal, que habría que ir a una medida un poquito más a la base del problema. Yo creo que el problema es aún más profundo cuando hablamos de este gobierno. Y aquí quizás luego todo el acuerdo que porque hemos tenido en esta mañana con Cristian, yo creo que quizá aquí podemos tener un desacuerdo, pero es que el gobierno está absolutamente convencido, ideológicamente, a veces obsesivamente, de que el mundo entero se comportan y las personas se comportan como agentes económicos. Entonces no están preocupados de la evidencia real de qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona. En materia de criminología, de abordaje del crimen organizado, Chile no está inventando la rueda. A Chile llegó el crimen organizado años después de que estos fenómenos ocurrieron en otros lados, y en algunos lados también se enfrentaron positivamente. O sea, hay evidencia. Pero bueno, está obsesionado que esto es una cuestión de incentivos. Entonces, primero dijeron que solo con el hecho de que una persona que planteaba la mayor mano dura, como era Kast, el crimen organizado iba a temblar. Solo por el hecho de que alguien como José Antonio Kast iba a llegar y iba a prometer las penas del infierno a los migrantes irregulares que estuvieran en Chile, era posible sostener una cuenta regresiva para que, porque esto lo dijo, no fue una metáfora, dijo, que el día en que él llegara, pusiera un pie en la moneda, los 300 y tantos mil migrantes irregulares no iban a estar en el país, les quedaban esa cantidad de días, o si no, al menos si estaban, lo iban a perseguir. Solo porque existe un registro nacional de vándalo que hoy día castiga la pobreza, hay que decirlo así, porque en el fondo hace equivalente un homicidio calificado con una lotería que hacen una junta de vecinos o un club de adulto mayor para juntar recursos o para apoyar a algún vecino que tiene una enfermedad, y que por eso queda en un registro con lo cual pueden perder beneficios sociales, que por supuesto las personas de altos ingresos no tienen, no acceden a ello, no lo necesitan. Pero solo por el hecho de que eventualmente va a aparecer un registro, las personas van a dejar de cometer las incivilidades. Entonces, viven en una fantasía en la cual supuestamente todas las personas se comportan en base a los incentivos y encienden la tele, ven cuál es la nueva medida punitiva, restrictiva, represiva que va a poner el gobierno, y solo por el hecho de que estas personas lo enuncian, supuestamente el crimen va a reducirse o va a dar pie atrás. ¿Modificación al Código Penal pueden ser una opción? Por supuesto que puede ser. O sea, yo creo que esto no... ¿Más inquisitivo? No, ¿Menos que garantista? Menos garantista, mejor dicho. No, yo creo que ahí hay un debate en torno al tema de cuál es el nivel de como garantismo o no garantismo que tendría el código actualmente, o el actuar de los jueces o los tribunales, que es un debate mucho más profundo y que yo, o sea, al menos en general, esa hipótesis no la compartimos. Pero que haya la posibilidad de reformar o avanzar en reforma del Código Penal, yo creo que eso no hay ningún problema. Pero lo importante, para terminar la idea simplemente, es que
ese modelo de incentivo está totalmente fracasado. De hecho, lo irónico de esto es que en el único lugar en donde, en términos del combate del crimen, funciona la lógica de los incentivos, en los delitos de cuello y corbata, que son justamente aquellos delitos donde hoy día quedan fuera del registro de vándalos, les están dando incentivos para quienes han eludido impuestos puedan traer los ingresos de vuelta y no está persiguiéndose la elusión y la evasión en Chile. Entonces, es el único lugar donde la lógica de los incentivos funciona. Y en el otro está absolutamente comprobado que no, y por lo tanto no es una sorpresa que sea un desastre la política de seguridad del gobierno. Cristian, cierro contigo el bloque. No, la verdad es que yo creo que seguimos estando de acuerdo. Yo, a lo mejor es porque últimamente he estado leyendo más materialismo dialéctico, pero también creo que efectivamente existe por parte del gobierno esta lógica de los incentivos y sí, efectivamente se ve a las personas como agentes económicos únicamente. Lo del RUF es para mí una atrocidad. Yo estoy muy a favor de destruir por completo el CPP y hacerlo desde cero, pero lo de establecer penas a través de la ley sin pasar por un tribunal y despojar a las personas de derechos y garantías del Estado para mí es una atrocidad gigantesca. Que lo prometa el gobierno, sobre todo después de que han hecho alabanza completa de estos principios y valores católicos, me parece aún más criminal. Sí creo, de todos modos, que la única forma de avanzar en materia de seguridad es entendiendo no solamente a las personas un poco separadas desde el ámbito o desde la esfera económica y un poco más allá de la idea de los incentivos, sino también entender a la sociedad chilena. Kast, nuevamente, yo creo que él confía de sobremanera en su figura. Demasiado. Y a mí me sorprende y me llama la atención que él a día de hoy no se ha dado cuenta de que su figura no era tan importante como él creía que era. O sea, fue el gobierno con la menor tasa de aprobación en su inicio. La luna de miel no duró ni una semana. Entonces lo único que se puede al menos vislumbrar desde la centro derecha primero es que efectivamente las prácticas del Partido Republicano no funcionan y no sirven. No funcionan y no sirven. Y en el tiempo tendremos que ver, porque todavía le quedan 3 años a este señor, si es que va a existir de alguna forma alguna especie de autocrítica. O un desembarco mayor de Chile, vamos. Uy, ojalá, pero eso no depende tanto de mí, eso ya depende de otras personas. Pero no creo que sean pocos los que esperan eso. No creo que sea tan fácil que ocurra. Sí, también. Creo que acá, a diferencia de lo que vimos con el presidente Boric, que entendió la situación en la que estaba en un determinado momento, que fue principalmente después del plebiscito y cómo se reordenaron las fuerzas, yo creo que Kast hace gala de su intransigencia como un valor político que defiende como constitutivo de lo que es él. Y también, a menos que se generase algún proceso de protesta social o algo así, veo porque además no tiene procesos electorales entre medio. Es que yo entonces creo que no tiene dificultades para poder enfrentarse a algo que sea una evidencia muy clara de que tiene que ampliar su base de apoyo. También depende de que la derecha de Chile Vamos, digamos, no le dé la mena a todo el gobierno, o sea, en algún momento tiene que perder esa base. Sí. Es que la única especie como de prueba que se le podría venir al gobierno, que es lo que estaba diciendo aquí Simón, es las elecciones municipales, porque también es verdad. O perder su iniciativa en el Congreso. Claro. Que es muy difícil también. Nuevamente el Partido Republicano tiene una fuerza pero no suficiente para impulsar su iniciativa, si es que por ejemplo lo vamos a ver en una semana más, cómo el grueso de Chile Vamos va a terminar apoyando la acusación constitucional al exministro Grau, que podemos discutir sobre los fundamentos de muchas acusaciones, y quizás la que es más absurda de todas es esta, y la que tiene efectos políticos y económicos y en términos de imagen país afuera más grandes es también esta, y por lo tanto la más irresponsable esta, y probablemente todos la van a votar a favor. Bueno, Cristian, ¿lo último? Yo creo que ahí toca ver un poco más lo que hará el Senado. Confío y pongo igual un poco las fichas en que el Senado está en una cámara un poco más racional, pero yo también dudo un poco de las bases legales a través de las cuales se le está haciendo la acusación constitucional a Grau, por muy mal que me caiga. Ya estamos de vuelta con ustedes, nuestro panel de cada mañana acá en Enlace USACH, siendo ya las 9:38.
junto a Cristian Núñez, militante de la Juventud de RN, y con Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Vamos a ir ahora con otro tema y particularmente las señales en torno a la situación que están viviendo las familias en el país y particularmente las proyecciones en el empleo planteadas por el presidente José Antonio Kast. De hecho, advirtió que el país va a enfrentar meses complejos en materia de empleo y llamó al sector privado, al Parlamento y a distintos actores sociales a colaborar para enfrentar el escenario laboral. Esto se dio en el contexto de la firma de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Recordemos, es una iniciativa que el gobierno busca impulsar bajo criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal. En particular, el presidente dijo, son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar ahora. Este mes de julio, agosto, septiembre, octubre, son meses difíciles donde todos tenemos que tener conciencia de que hay familias que no llegan a fin de mes. Además, sostuvo que el desempleo es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía junto con la seguridad. Junto con el tema de seguridad, lo que hoy día las personas más piden es trabajo. Por ello llamó a quienes tengan capacidad de hacerlo, a abrir espacios laborales durante los próximos meses. Hacemos el llamado, entonces, dijo, a todos aquellos que puedan colaborar en estos meses difíciles a contratar personas. Planteó que el Estado no puede responder por sí solo a todas las necesidades sociales y pidió colaboración de distintos sectores. Y ahí es donde también se alude, obviamente, al Parlamento de alguna manera en esta propuesta. Me quiero quedar con los análisis también que hacen ustedes respecto a este tema, las responsabilidades que se plantean por parte del presidente y particularmente las señales no muy auspiciosas que se hacen al país a propósito de esta situación que dice el presidente compleja y donde efectivamente hay algunas medidas que tampoco han caído muy bien en la ciudadanía. Cristian. En febrero, en un mismo panel, me acuerdo que yo señalé que la reducción abrupta del gasto público iba a traer como consecuencia una contracción en la economía a nivel nacional. Es una regla de libro, lo hemos visto 1000 veces en todo el mundo. Se le comunicó al gobierno en distintas oportunidades y no le importó. Entonces, incluso desde Chile va. Cada vez que yo escucho que desde el gobierno dicen que están preocupados por X razón, me cuesta un mundo dar el beneficio de la duda y creer que es así. O sea, a mí me pueden venir a decir, o José Antonio Kast puede intentar desde un podio venir a decir que las cosas se ven tan difíciles y todo lo que quiera, pero él llegó marcando una pauta de que ellos iban a hacer un gobierno de emergencia, que se iban a hacer cargo de esta emergencia, que posterior a hacerse cargo de esta emergencia iban a brindar la solución y que con eso íbamos a estar todos bien. Llegaron, agudizaron la situación. Posterior a agudizar la situación, traspasan esta responsabilidad al Congreso y esperan que desde el Congreso, de alguna u otra manera, hagan magia, supongo, para que las cosas resulten bien. Entonces, este tipo de titulares, a mí, lo único que me consiguen transmitir es mantener un poco la línea del gobierno, que es bueno, estas son las cosas que están pasando, pero no son tanto cosa mía. Que lata, veremos qué hacemos. Mientras tanto, la clase media se tiene que buscar en ella misma una solución que no se pueden brindar. Porque hoy Chile se encuentra en una economía completamente estancada, muy lenta, con un exceso de profesionales y con un mercado laboral que lo único que está premiando es la decisión de trabajar en negro. Simón. Creo que lo que ha caracterizado a este gobierno es la irresponsabilidad, en el sentido de no hacerse responsable de nada de lo que ocurre. Ya llevamos 100 días de gobierno y la narrativa general frente a todo lo que ocurre es o es culpa del gobierno anterior o es culpa del empedrado y por lo tanto el resto se traspasa los costos en general hacia la ciudadanía. Y en la práctica, lo que es la realidad es que el gobierno está gobernando. Por tanto, hace 100 días las cosas que ocurren en el país son fruto de sus decisiones y los resultados son sus responsabilidades. Y en la práctica, lo que hoy día tenemos no es un anuncio de que el desempleo cayó mágicamente del cielo. Tenemos un gobierno que ha tenido un pésimo manejo económico, que hace 2 meses atrás las proyecciones de crecimiento del país eran de 2,4% para este año y tuvieron que ajustarse entre el 1,5 y el 1,8, que fue a pedirle 6.000 millones de dólares al Congreso para endeudarse por sobre el endeudamiento permitido.
que ha aumentado el desempleo, que ha aumentado el costo de la vida y ha aumentado el costo de la vida también en parte importante porque el gobierno decidió que así fuera cuando desactivó el MEPCO y le traspasó el alza del costo de las bencinas. Entonces, a esto se suma más un ministro soberbio, se suma además la irresponsabilidad que decíamos recién, se suma además un descaro en política que nunca habíamos visto, yo creo que desde la dictadura, donde la racionalidad general del gobierno es siempre resolver todos los problemas, de alguna forma beneficiando a los más ricos del país y traspasando los costos a la ciudadanía. El MEPCO se le traspasó la totalidad de los costos a la ciudadanía. La mega reforma es una reforma que busca reducir en 4.000 millones los ingresos fiscales y traspasárselo a los sectores más ricos, que se traduce en recorte en políticas sociales que ya estamos viendo, 400.000 millones de pesos en salud, por ejemplo. Salacuna, se genera el beneficio con coste hoy día a el seguro de cesantía de los trabajadores. El registro de vándalos que ya hablábamos recién persigue a las personas de menores recursos que utilizan los beneficios sociales y no considera, por ejemplo, la persecución ni a los delitos de cuello y corbata. Entonces, cuando el gobierno dice que hay un problema de trabajo, a mí me preocupa, porque últimamente todas las semanas nos hemos despertado con alguna política de esta característica que traspasa el costo de la gente, y por lo tanto a mí me parece que lo que nos vamos a enfrentar en 1 o 2 semanas más son políticas de flexibilización del empleo, políticas de relativización de las 40 horas, y que por lo tanto también, como ya hemos visto en materia de salario mínimo, se reduce el salario mínimo de las personas porque crece menos de lo que crece el costo de la vida. Y eso me parece que es muy preocupante y que al final marca una racionalidad del gobierno, porque están convencidos de que si le va bien a los más ricos, al 0,1%, le va a ir bien a todo Chile, y eso ha demostrado ser una política fracasada. Sí, qué bueno que tocas ese tema, porque ahí también viene una pregunta importante, Cristian. ¿Cuánto también va a soportar el empresariado que también se le asigne esta responsabilidad de poder también entregar empleos, asegurarlo, porque también lo está poniendo dentro de quienes tienen que ser parte de la solución ahí el presidente? Y además quiero sumar que el presidente señala que se esperan llegada de nuevas inversiones y advirtió que sus efectos podrían tardar meses en concretarse, pero se siguen poniendo fichas en las inversiones que puedan llegar. Yo creo que el empresariado puede aguantar todo lo que así le permite el bolsillo. Al final del día no es una responsabilidad del Estado asegurar que los beneficios que traiga una inversión extranjera tenga frutos positivos. Sí creo que lo que dice Simón con la relativización del empleo es algo que va a ocurrir eventualmente. Y yo creo que no es tanto por una situación coyuntural en el mercado laboral, sino que se da más por una situación de principio y de valores que estamos viendo en Latinoamérica en general. Sí. O sea, estamos teniendo un vuelco nuevamente hacia la derecha, pero no es hacia esa derecha social o hacia esa derecha un poco más cristiana. Estamos viendo un vuelco hacia una derecha extremadamente dura, que no escucha datos, no entiende de información y es incapaz de hacerse cargo de la situación a la cual se le fue llamado a gobernar. Siempre se ha tenido la idea de que uno elige a la derecha cuando las cosas están mal, ¿cierto? Cuando la economía va mal y cuando la seguridad va mal. Porque Sebastián Piñera dejó un excelente legado de lo que se debiese hacer cuando esas cosas ocurren. Y José Antonio Kast llegó bajo las mismas condiciones, y lo único que hemos podido encontrar es que no solamente no es Sebastián Piñera, sino que aparte no entiende como lo hacía también Sebastián Piñera. Poner las fichas en algo que va a tomar meses, y meses es siendo extremadamente generoso porque probablemente tarde años, es de una irresponsabilidad gigante. No puede ser que el presidente tenga que decirle a los ciudadanos que le eligieron: las cosas no solo se van a demorar mucho, así que, bueno, ahí vemos qué hacemos. Eso aparejado con esta inconsistencia de la reforma tributaria, de no, recortemos los gastos, pero también recortemos la recaudación fiscal. Esta idea de que todavía la política económica del chorreo es algo que sigue funcionando. Hace 30 años que ya ni siquiera se habla de chorreo, porque no funciona, porque en la práctica la realidad de las cosas es que la única forma de poder beneficiar a los sectores más pobres a través de la economía es de una redistribución correcta de los ingresos. No es a través de un sistema económico centralmente planificado, sino a través de una política tributaria responsable
que obliga a quienes más tienen a contribuir en proporcionalidad a la sociedad en la que viven. Chile es un excelente país para invertir, un excelente país para emprender. Y a pesar de todas estas cosas, Chile no le pide nada a quien viene a emprender. Pero por alguna razón tenemos desde el gobierno un relato de que se le hace tan complicado a la gente con los ingresos más altos del mundo a venir a poner un granito de arena. Simón. El gobierno hace sistemáticamente, construye una historia sobre problemas que en verdad no existen. Chile hoy día no tiene un problema de inversión extranjera. No tiene un problema de inversión extranjera. Los últimos años, cada año rompía récords de inversión extranjera respecto del año anterior. Tampoco tiene un problema de certeza jurídica. Ese problema en general se acabó cuando la política del royalty minero se cerró. Claro. Que era el gran problema de incerteza, cómo iba a terminar eso para las grandes inversiones mineras, que además son inversiones a largo plazo, que requieren muchos recursos. Y inventan problemas que no existen para justificar cuestiones que son puramente ideológicas. Por ejemplo, la invariabilidad tributaria. Claro. La invariabilidad tributaria no es algo que, no sé si, yo creo que nadie le ha escuchado en Chile a algún empresario decir que queremos invariabilidad tributaria. Lo que están haciendo con la invariabilidad tributaria simplemente es petrificar una reforma que no tiene consenso social. Que en algún momento se quiso instalar en dictadura también y no tuvo resultado además. Se instaló en dictadura de una manera incluso menos radical que la que se está implementando ahora, y al que al final, insisto, es para reemplazar un consenso social. Como saben que su reforma es extremadamente radical y que por lo tanto cualquier gobierno que viniera después quisiera revertirla, probablemente ni siquiera gobiernos progresistas, incluso gobiernos de centro derecha podrían querer revertirla, porque efectivamente en términos de distribución del ingreso es una política fiscal que no está amparada en ningún resultado que uno pueda observar en otros lados, resultados positivos. Requieren fijar esta reforma, petrificarla por 6 gobiernos. Entonces son problemas que no existen para justificar sus posiciones ideológicas. Y aquí yo me quiero detener un segundo por favor, en la figura de Quirós, porque ayer, hace 2 días atrás, escuchábamos a Quirós diciendo que el gobierno anterior había administrado las finanzas como un kiosco. Y tuvo respuesta de Marcel dijo, como jamás habíamos escuchado a un ministro hablando así. Y es verdad que hay un cierto atrevimiento, falta de respeto, digamos, en sus palabras. Pero ¿quién es Quirós? ¿Desde dónde habla Quirós cuando dice que las finanzas de Chile fueron manejadas como un kiosco? ¿Qué sabemos de Quirós? Lo único que sabemos de Quirós es que funciona en la práctica y ha funcionado históricamente como un agente del empresariado orientado a maximizar su ganancia legal o ilegalmente. Él estuvo en Capuchino, aunque no quiera hablarlo, lo estuvo por una causa de fraude al fisco. Y ha sido sindicado como el arquitecto de las colusiones, y en el caso de la colusión de los pollos, y en el caso de la colusión de las farmacias, Quirós fue a elaborar los informes para defender ante la Fiscalía Económica la posición de las farmacias. Esa persona que se ha dedicado toda su vida, que nunca a aumentar la ganancia, a ser un empleado a sueldo del gran empresariado orientado específicamente a mejorar su ganancia, que nunca lo hemos escuchado hablando de política fiscal, de macroeconomía, de cómo se gobierna económicamente un país, hoy día es la que está a cargo de las finanzas públicas de Chile. Por lo tanto, a mí me parece mucho más que cuando vemos todo esto, cuando vemos estas políticas semanales que transfieren riqueza al gran empresariado, que afectan directamente a las personas de esfuerzo, a las personas trabajadoras, yo veo a Quirós aquí cumpliendo una misión. Probablemente viene una misión específica orientada a generar estos cambios radicales en función de mejorar las condiciones de ganancia de sectores empresariales, y que después él va a retirarse a su vida de siempre, la vida de siempre, que ha sido trabajar a sueldo para el gran empresariado. Mientras tanto, las familias trabajadoras de Chile quedan con un daño permanente. Eso me parece que es inaceptable, es inmoral, y es algo que habla muy mal de este gobierno, y que yo creo que debiésemos poder discutirlo públicamente. Dejo estos últimos minutos para ir cerrando ideas, Cristian, respecto a lo que hemos planteado, también hablar un poquito de estas aprehensiones que se plantean respecto a Quirós, que no son pocas. La figura de Quirós es extremadamente controversial, no solamente desde la izquierda, sino también desde la derecha. Más que nada
porque, y también se ha hablado acá, aquí Quirós no es un político. Quirós sabe que él puede ser el peor ministro de Hacienda de la historia de Chile y le va a dar exactamente lo mismo, porque él no persigue un legado, no persigue gobernar, no persigue dejar una especie de proyecto que perdure en el tiempo. O sea, si José Antonio Kast quisiera haber llamado a un buen ministro de Hacienda, nombres habían. No, habían un montón de nombres, principalmente creo yo, a pesar de que ya no compartimos domicilio político, Briones. Sí. O sea, si alguien que ha criticado bastante además la... Y eso incluso también... tenía ministros más conservadores, no sé, Larraín, por ejemplo, que podría haber sido alguien preocupado. Cartas habían. Quirós llega ahí, nadie sabe por qué llega honestamente Quirós. Yo no sé en qué momento se discutió que era una buena idea traer a una persona que activamente estuvo coludida al gobierno. Pero eso ya no es situación mía, es situación de la Comisión Política de José Antonio Kast. Entonces, la idea o el liderazgo, mejor dicho, que Quirós tiene, no solamente es negativo para el gobierno, porque a mi juicio al menos es la gran cara del detrimento político de José Antonio Kast, la razón por la cual también no tiene tanto apoyo, sino que también es... No sé si un agente de las personas más ricas de Chile, pero claramente es un agente contrario a la distribución de la riqueza y por lo tanto no es alguien que puede estar involucrado en la política. O sea, desde la derecha también, desde hace mucho tiempo ya se ha entendido que la política del chorreo y dejar a los empresarios hacer a sus anchas lo que ellos quieran, no contribuye positivamente a la formación de sociedad y tampoco contribuye positivamente a la forma en la que se debe administrar el Estado. O sea, el consenso que teníamos desde el 91 hasta el 2020 parece que desapareció por arte de magia. Me preocupa principalmente porque yo imagino que es lo mismo. O sea, aquí Quirós gana una vez que la reforma se haga, gana, una vez que se mantenga la invariabilidad tributaria y una vez obtenga todos sus objetivos, va a tomar sus cosas, se va a ir, llegará el siguiente ministro de Hacienda, sabe Dios quién llegará a ser. Administrar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Absolutamente nada. Simón, cierro contigo el panel. Sí, creo que esta situación es muy, muy complicada. Y que efectivamente da cuenta de un abordaje de la política económica y social que no tiene en el centro a las personas, que no tiene en el centro a las familias de esfuerzo, a los trabajadores. Y esto lo ha dicho Quirós abiertamente, o sea, no existe otra política, ojalá vivamos en una sociedad donde no haya otra política social que el pleno empleo, es decir, de partida que no haya salario mínimo, o sea que los trabajadores tengan que ir a negociar con cada uno de los empleadores su salario, y eso es volver a las fábricas de Manchester donde se trabajaba 16 horas y trabajaban los niños y tenemos los problemas de las personas que se mueren por enfermedades laborales en las minas, o sea, porque tampoco haber política de seguridad laboral. Entonces tienen en su cabeza un mundo salvaje, realmente, donde lo que predomina es solamente el mercado y donde el que gana es el más fuerte. Donde todo lo que queramos y todo lo que necesitemos hay que ir a conseguirlo al mercado, y donde nadie va a tener la capacidad de generar los ingresos suficientes para poder vivir dignamente, y que en la práctica es una fábrica de trabajadores endeudados que también es un negocio para los bancos y quienes hacen lo que entregan el crédito. Entonces es una forma de entender el mundo completamente antisocial, que responde a la misma idea de Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher dijo hace 40 años atrás, que no hay tal cosa como la sociedad, solo hay individuos y sus familias. Entonces, yo creo que eso no es un mundo en el que queremos vivir, y que la sociedad chilena ha gastado mucho esfuerzo, muchas luchas sociales, mucha discusión pública para poder construir un piso mínimo de bienestar que hoy día está en riesgo. Quirós lo está poniendo en riesgo, y ese riesgo afecta directamente a la familia de más esfuerzo, y creo que debiésemos ponerlo en valor y preocuparnos como sociedad respecto de lo que está en juego. Simón Ramírez, Cristian Núñez nos han acompañado el día de hoy en nuestro panel. Muchas gracias, un abrazo, nos reencontramos pronto. Que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias.